Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que nos estés visualizando vía YouTube o vía Facebook. Te damos la bienvenida nuevamente a un episodio más de nuestro podcast. El día de hoy pues vamos a tratar, de acuerdo a las fechas, pues estamos ya en... Esto se está grabando todavía a finales de octubre, pero los estarán viendo en noviembre. ¿Y qué estamos festejando? Pues estamos festejando Día de Muertos o Halloween, dependiendo en dónde te encuentres. Va a ser o va a variar un poquito el cómo se celebran estas cuestiones. Pero es un tema muy controversial para muchas personas porque del lado de los cristianos tenemos pues en estas fechas pues tendemos a, por ejemplo, ustedes lo han visto seguramente los que nos escuchan, que tendemos, por ejemplo, a hacer folletos o boletos informativos evangelísticos de que, por ejemplo, de que está mal o de las razones o algún versículo, ¿no? Pero la pregunta que nos teníamos que hacer, porque también hay muchos cristianos que sí lo festejan, ¿no? Sí. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿sí está bien o está mal completamente festejar el Halloween? Porque pues sí, hay motivos o no hay motivos, ¿sí? Sí, sí, ¿Cuál sí. es, hacia dónde nos pasamos? Porque pues sí podemos decir, no, pues es que es muchas personas dicen es que es tradición, ¿no? Sí, Yo una vez escuché a alguien que decía, pero ¿tradición de quién o de qué, no? sí, sí, sí. Entonces, pues, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. La pregunta, ¿está bien o está mal festejar el Día de Muertos o el Halloween? Ok. Podríamos partir del origen, ¿no? Sí. Del origen del Halloween. Ok, bueno, yo creo que pues sí es lo más correcto cuando siempre que se habla de esta fecha, de estas festividades y todo esto, sí lo más correcto es siempre partir de los orígenes, porque muchas veces, como dices tú ahorita, las personas creen que solamente es un festejo cualquiera, una tradición o que no tiene nada de malo, pero si analizamos los orígenes, vemos que surgió de un pensamiento o una creencia que es demasiado turbia, Uh-huh. porque pues su origen es europeo, con una cultura antigua que se llamaba los celtas. Ellos pues en esa cultura estaban íntimamente relacionados con muchos dioses paganos y una de esas creencias de ellos, bueno, ellos tenían 4 fechas que eran muy importantes para ellos. Entre ellas era esta, Uh-huh. una llamada Samán o Samhain, que se festejaba el 1 de noviembre y era importante para ellos porque es el día en el que inicia el año céltico, era el día en el que iniciaba su nuevo año. Haz de cuenta, pues al encontrarse entre el término de un año y una estación del año y encontrarse con el inicio de un año nuevo y una estación nueva del año, que era el invierno, para ellos era muy atractiva esta Uh-huh. fecha. Entonces ellos argumentan o argumentaban que en esta fecha era tan importante para ellos porque justamente en ese periodo era cuando el mundo espiritual y el mundo material, el puente que hay entre ellos dos, se hacía muy estrecho. Entonces los espíritus podían salir, los espíritus de los muertos, a deambular entre la gente y a Uh-huh. cometer todo tipo de males. Sí, ellos tenían su religión, vaya. Y bueno, en México y yo creo que en Europa también actualmente lo que se profesa mayoritariamente es el catolicismo, ¿no? Sí. Podríamos englobarlo en cristianismo. Y pues nosotros como cristianos o como católicos, si somos verdaderamente profesantes de una fe que tiene como centro a Jesús, nosotros al analizar, por ejemplo, esta festividad, encontramos muchas creencias que no van conforme al cristianismo Amén. o al catolicismo, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque estas religiones eran siempre politeístas, es decir, creían en muchos dioses, no en uno, Sí. ¿verdad? Sí, Y sí, eso sí. era algo muy condenado por Dios en el Antiguo Testamento. Eso es Sí, bien conocido claro. también. De hecho, o sea, como decíamos, acá estamos en Estados Unidos se practica pues el Halloween, ¿no? Ajá. Acá lo tenemos que es el Día de Muertos, acá en México. Y siento que es como, lo agarra más de tradición porque es un poco más como íntimo, más personal, porque en Halloween pues se disfrazan, que piden dulces y pues ya está, ¿no? Pero pues ahorita estamos viendo lo del origen. Pero acá en Día de Muertos yo siento que es un poco más íntimo, más como tradición quieren verlo, porque le hacen
¿cómo se dice? Su altar a sus abuelos, a sus tíos, a sus papás. Ujú. Por eso siento que es como un poco más personal. Ajá. Pero hay mucha gente que lo practica por su abuela o tal, porque si es que no hay que olvidarlos, ¿no? Pues, Ujú. pero nadie sabe el origen de este día. Y yo pues sí me hice la tarea de investigar. Y dice, en la época prehispánica el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo a su recorrida a Mictal. El Mictal era el inframundo de la mitología mexica y la mitología náhuatl. O sea, te está diciendo claramente, pues tú puedes investigarlo y está creo que en la página del gobierno de aquí de México. Ujú. Y esto es lo que dice, o sea, y te lo está diciendo, cualquiera puede acceder y ver que dice claramente, es un culto a la muerte. A la muerte. Ajá. O sea, es tal vez la primera respuesta que podemos ver en el día de hoy, de que cualquiera puede buscar ese origen y te dice, es un culto a la muerte. La Y todos muerte. sabemos, o sea, si estamos, nosotros que somos cristianos, nosotros damos culto a Dios, ¿no? Lo honramos, Claro. lo alabamos, leemos su palabra. Ujú. Y pues lo contrario es culto a la muerte, justo como lo estamos viendo. Y también estaba viendo de que, ¿cuál es el objetivo del altar de este Día de Muertos, ¿no? El altar de los muertos. Y dice, el Día de los Muertos es una tradición mexicana que honra a los difuntos. Honra otra vez, Ajá. no, Ok. que Sí, sí. simplemente debería ser a Dios. Sí, yo creo que si lo vemos desde el punto del origen de los celtas, Halloween tiene un trasfondo turbio. Y si lo vemos desde el origen en México, en la cultura prehispánica, también tiene un origen turbio. Sí. Entonces, si vemos cómo concretamente a veces el ignorar esta Ujú. parte nos lleva a participar o a ser parte de festejos o tradiciones pues que van en contra de Dios, porque Dios claramente lo ha dicho que Él no aprecia, no valora el culto a los muertos, sino que Él quiere que la gloria y la honra sea para Él. Entonces, desde que comenzamos con esto de los orígenes, pues podemos ver que no es muy aprobado esta festividad. Sí, no es algo que tú dijeras, no, pues es algo que bonito, ¿no? Por Claro. ejemplo, como Navidad, podríamos decir. O sea, Ajá. sí festejamos el nacimiento de Jesús y todo, pero bueno, adicionalmente, pues después nacen cosas, ¿no? Santa Claus y un montón de cosas. Sí. Eso, pues, si tú lo ves desde una manera superficial, o sea, sin conocer demasiado, nos damos cuenta de que, pues, es una festividad que es bonita, ¿no? Que Sí, es, vamos a llamarlo de luz, ¿no? sí, sí, sí. Y eso, pues, como nosotros tenemos criterio moral, todos los humanos tenemos ese criterio, nosotros nos podemos dar cuenta fácilmente qué podríamos agrupar en la categoría de luz y qué podríamos agrupar en la categoría de oscuridad. En todo caso, Halloween estaría en la categoría de En la oscuridad, oscuridad. ¿no? Sí. Y eso es precisamente lo que la Biblia nos está recordando todo el tiempo en el Antiguo y Nuevo Testamento, que la oscuridad es algo que nosotros no tenemos que estar metidos, Sí, sí, sí. en lo que nosotros no tenemos que meternos, sí, que es algo de lo que se supone que con nosotros como cristianos ya salimos. Sí, Es algo, pues, evidente, yo creo que para muchos, ¿no? claro. Esto, pues, evidentemente, hablamos de Día de Muertos, culto a la muerte, hablamos de Halloween, y de una manera u otra, pues, aunque no lo queramos, porque somos vecinos de Estados Unidos, las cosas que se realizan en Halloween, el hecho de disfrazarse, el hecho de pedir dulces, el hecho de varias cosas que se hacen, no sé si en todo México, ¿verdad? Pero hay una tradición con una manzana o esas cosas. Sí. Aquí en México se practican. ¿Por qué? Porque pues, somos vecinos de Estados Unidos, es Sí. inevitable, ¿no? Hay muchas cosas estadounidenses que se han colado a la cultura mexicana Sí. sin que nosotros lo pensemos. Por ejemplo, a un ejemplo muy simple sería una prenda, ¿cómo se llama? Short, el short. Sí, Eso pues Sí, no sí, es una sí. palabra mexicana, ¿no? Es claro. una palabra estadounidense y es pantalones cortos, Sí, ¿no? que ya se hizo muy propia de Sí, esto, nos apropiamos de Ajá, muchas cosas, de de hecho. esas cosas. De hecho, todo esto tiene un nombre, se llama sincretismo. Ujú. Es el sincretismo cultural. Y tanto el sincretismo puede abarcar en cuestión de la cultura como en cuestión de lo religioso. Y es ahí donde nos vemos con todo este tema, con toda esta mezcla de palabras, de Sí. tradiciones, de festejos, de todo lo que se hace allá y se practica aquí. Y no te creas, también cosas que se hacen aquí ya se están haciendo allá.
Ah, sí, un montón de... Los tacos nada menos. El Exactamente. Taco Bell, ¿no? Comida, Imagínate. ajá, todo eso. No, y luego, bueno, hay un montón de cosas que se dicen de los celtas. Está, por ejemplo, bueno, ellos tenían su religión, como dije en un principio, quisiera ahondar un poquito nada más en eso que dije al pasar hace ratito. Ellos tenían su religión en lo que los sacerdotes se llamaban druidas, me parece. Ajá. Sí. Sí, druidas. Y ellos, pues, aparte de que tenían una religión politeísta, se dice y es muy, muy aceptado ampliamente de que se hacían sacrificios humanos dentro de su religión, Sí, sí, ya sí. sea de algún criminal o de alguna persona inocente incluso, ¿no? Claro. Y parte de su religión, pues sí, eran sus fechas especiales, la víspera en la que ellos, esta fecha en especial, de Día de Muertos, Ujú. que era su año nuevo para ellos, Sí. que decían que los muertos pues estaban más conectados, ¿no? Con el Sí. mundo de los vivos y que hacían un montón de cosas. Incluso yo he escuchado cosas que dicen de que se hacía un ritual con brujos y con chamanes y con todo ese rollo, Ajá. con los adivinos, ¿no? Del grupo de ancianos, vamos a llamarlo, de su religión, Sí, sí, sí. que eran hechiceros y todas esas cosas, que hacían sus conjuros y que tendían ellos pues a matar a los animales e incluso a ponerse sus pieles encima como disfraces. Sí, sí, Y sí. eso, o sea, tú lo escuchas y te los imaginas, no sé, imagínatelos todos cubiertos de líquido rojo, Sí, sí. para no decirlo Sí, sí, sí. de otra manera. Ajá. Imagínate, o sea, hacían sus danzas y lo que quieras en una fogata, imagínate. Y eso, y luego muchos decían también de que tendían a sacrificar a algún primogénito entregándosele a un dios de ellos, que decían, no, pues a lo mejor en confianza de que le tenemos a nuestro dios, Sí. de que el chamaquito que estamos matando, chance es un guerrero que salve a la tribu, ¿no? Pero lo vamos a matar para que demostrarle a nuestro Dios que estamos nosotros confiando en Él plenamente, en el futuro de que Él nos puede proveer y no tanto en nuestro pueblo, ¿no? Sí, sí, sí. Se tendían a sacrificar mujeres, Sí. mujeres jóvenes, niños jóvenes y todo ese ámbito, ¿no? Y nosotros pues podemos seguir escarbando mucho en estas cuestiones, pero definitivamente lo que encontramos alrededor de ello es de que no es nada bueno. No, no, Todas las claro que cosas, no. imagínate, capaz que no es cierto esto último o capaz que no es cierto algunas cosas de las que ya mencionamos, pero imagínate, todas las cosas que se mencionan alrededor de estas fechas con respecto a ese pueblo celta y a su religión, todo es malo. Sí, si se y dan cuenta. realmente en el mundo espiritual todas estas simbologías representan algo y tienen un peso. Es como, por ejemplo, cuando tú dices todos los rituales satánicos, todas las sectas satánicas, si tú has visto, se menciona mucho el prójimo, el primogénito. Ajá. El primogénito. ¿Por qué? Porque si tú, cuando nosotros leemos la Biblia, las primicias o el primer hijo de Dios, las primicias de sus cultivos eran ofrecidos a Dios. Ujú. Entonces ellos se enfocan mucho en el primogénito Sí. para simbólicamente quitan eso que le pertenece a Dios, lo quitan ellos y se lo sacrifican al diablo. Entonces es otra manera en la que intentan robarle la gloria y la honra a Dios. Además de que ahorita que mencionabas un poquito más, también está registrado que ellos, de los celtas, le rendían culto a la diosa Hécate, que Ajá. era la diosa griega de los caminos y de la brujería. De hecho, hay una variación de la brujería que se llama Wicca, y Ujú. los que practican esa brujería adoran a Hécate. Entonces, pues como dices tú, no es tanto que como decían ellos o como creían ellos que en esos días el mundo espiritual y el mundo material estén tan estrecho el puente que puedan salir y empezar a deambular, sino que el simple hecho de que las personas lo crean los vuelve muy susceptibles a todo lo que ellos les quieran hacer. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando nosotros estamos participando en todo esto, cuando creemos que realmente los muertos han salido, que van a venir y todo esto, te vuelves vulnerable a las prácticas de brujería, de satanismo, de todo lo que hay, te Ujú. vuelves vulnerable, porque una de las puertas abiertas para que la brujería tenga efecto en ti es el miedo y es que Ajá. creas en ello. Sí. O sea, si muchas veces si tú eres incrédulo, bueno, hoy en día sabemos
que si tú no cuentas con la protección de Dios, cualquier trabajo, cualquier cosa que un satánico, el mismo diablo te quiera hacer, te la puede hacer, Ujú. porque nuestra naturaleza es pecaminosa y el pecado de nuestra naturaleza le permite el acceso a los trabajos de brujería, de hechicería, de todo eso nos lo permite, pero especialmente se enfocan mucho en estas fechas porque las personas están tan sugestionadas que tienen esa puerta abierta a que ellos hagan todas estas prácticas. Entonces, vemos en Efesios capítulo 6, en el versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que es por eso que te digo, aquí vemos cómo no dice solamente los 2 de noviembre vienen los huestes, Ujú. las potestades Sí. y todo esto, no, siempre están trabajando. Ellos están noche y día, de hecho trabajan incluso más que los sacerdotes, que los pastores, que los Sí. cristianos, trabajan más y se Sí. esfuerzan un montón. Las personas que sirven a estas entidades para podernos provocar tales daños. Sí, no, y es muy fuerte, de hecho. Ya luego, bueno, dejando un poquito de lado el trasfondo de esto, ya luego empieza pues la colonización del cristianismo, ¿no? Sí. Se va extendiendo por Roma y un montón de lugares, ¿no? Después de un rato, ya por el siglo VI, me parece, sí, el siglo VI, un papa llamado Bonifacio, constituye el Día de Todos los Santos el día 12 de mayo. El día 12 de mayo. Y ese día, pues, se festejaba a todos los santos, ¿no? Así como su nombre lo dice. Por ejemplo, nosotros el 14, pues, festejamos a San Valentín, ¿no? O tal día festejamos a San Juan. Bueno, ese día era el Día de Todos los Santos. Entonces, en el Día de Todos los Santos, como se festejaba a todos los santos, y aparte estaba el otro día de los muertos, o sea, el día que se festejaba como que esas cosas, lo que quería hacer la iglesia era tratar de darle una connotación cristiana a la festividad. Sí, sí, sí. O sea, trataban como de erradicar todas esas cuestiones paganas, Ajá. de sacarlas y de meter el cristianismo A esa tal vez un poquito festividad. forzado. Sí, sí, sí. 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 Y eso pues hizo que pasaran el día de todos los santos, que fuera el 12 de mayo, a este día 1 de noviembre, ¿no? Ajá. O en estos días, ¿no? Sí, sí. Y lo que se hacía pues era pues sí, festejar de alguna manera a las personas ya difuntas que fueron santos, que fueron del pueblo de Dios, que fueron de alguna manera que aportaron cosas al cristianismo, ¿no? Y y ellos pues se dice de que se le llamaba, me parece que All Hallows Day, que significa Sí, Día sí, de sí. Todos los Santos en inglés. Y ya después de eso, por una cosa o por otra, pasó a ser la víspera, no el día, sino la víspera, es decir, la noche anterior, Sí. que sería como en inglés igual el All Hallows Eve, ¿sí? Y eso pues después se contracciona o se contractura, no sé cómo se diga. Ajá. Se hace se acorta, vaya, en inglés, que a los gringos les encanta hacer eso, no sé por qué. Sí. Acortan las palabras y eso termina en Halloween, ¿no? Ah, En lugar de All Hallows Eve, termina en Halloween, ¿no? ah. Y bueno, sigue como todo, ¿no? Las palabras en inglés siguen avanzando y después ya se escuchan raras, ¿no? Sí, ahorita que mencionas eso, eso fue en el siglo VI, ¿no? Ajá. Ya para el siglo IX, cuando ya se había como que metido ellos al no poder prohibir Ajá. esas prácticas paganas, le intentaron dar ese tono religioso, como Sí. tú me lo mencionas. Y haz de cuenta que ya para el siglo IX ellos tenían una tradición, los mismos sacerdotes, de ir de casa en casa pidiendo tortas o pasteles de fantasmas, se llamaban, Ujú. lo que hoy en día se conoce como el pan de muerto, que desde un mes antes ya se está haciendo y se vende un montón. Entonces, ellos tenían esa costumbre de ir pidiendo y le prometían a la gente oraciones por sus familiares muertos. Entonces, vemos en la Biblia, en Salmos capítulo 6, versículo 5, dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Entonces,
vemos cómo desde ahí vemos esa necesidad que tenían de volver esa práctica pagana parte de la iglesia, incluso prometiéndoles oraciones por los muertos, aún sabiendo que ya no hay nada que hacer por una persona que ya ha muerto. Ajá. Está en el Seol si muere sin Cristo, pero si muere con Cristo, está allá arriba, está Sí. con Él. Entonces ya no tiene mucho sentido estar orando, pidiéndole a Dios por una persona que ya tuvo su tiempo, que ya tuvo sus Ujú. oportunidades de recibirlo y caminar con Él. Efectivamente. De hecho, algo curioso y como respuesta que tú acabas de... Han hablado de que pues, querían darle su toque religioso a esta fiesta pagana. Es en Juan 8:12 en NTV. Dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva la vida. O sea, simplemente te lo dice claramente. O sea, si estamos con Jesús, no tenemos que agarrar cosas que no van con Él. No van como, bueno, dices de la oscuridad, pero estas fiestas paganas, pues obviamente no son de Dios, no son de Jesús. Dios no te dice, ve y disfruta el 1 de noviembre y 2. O sea, Ujú. se entiende pues que Sí, quieran sí. agarrar que el tema religioso, pero no unir con las cosas del mundo. Es si quieres hacer algo bien, como decimos que es, digamos los cristianos que estamos haciendo, pues mejor evangelizar, ¿no? Mejor dar la palabra de Dios, el por qué está mal, el por qué Ujú. tal, o unas palabras de aliento, busca a Dios, tal. Y no buscar como eso dicen que le quisieron dar su toque religioso a esa festividad pagana. Sí, sí, sí. Ajá. Y eso regresando también un poquito a lo que dije antes, eso de superponer cosas, nosotros lo hemos visto durante mucho tiempo también para la gente que diga que a lo mejor no es cierto, ¿no? De que pusieron por encima. En Navidad, por ejemplo, el 25 de diciembre, se solía festejar en el Imperio Romano una festividad que tenía que ver con el sol, por Ajá. algún motivo de que el sol tardaba más en meterse o en salir, no me acuerdo. Solsticios. Ándale, exacto. Por el solsticio, ellos pues festejaban al dios sol, ¿no? Decían Ajá. que moría, pero que renacía después, ¿no? Sí, sí, Y sí. eso pues ya después con el cristianismo se fue superponiendo y adaptando al modo de que se festeja después el nacimiento de Jesús, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces todo el tiempo estamos viendo Cómo lo van por parte de imponiendo. por parte de la historia, ¿no? La colonización del cristianismo, el crecimiento inevitable del cristianismo. Sí. Y eso también es una muy buena razón para creer de que el cristianismo es verdad, porque una mentira no se mantiene tanto tiempo, ¿verdad? No, la verdad. Ni se, Sí, sí. ni se esparce por todo el mundo. Por todo el mundo. Entonces, esto pues lo vemos, ¿no? Y hay gente a lo mejor que dice, no, pues es que sí, o sea, a lo mejor eso fue antes. Antes eran cosas turbias, antes había sacrificios, ¿no? De animales o de personas, tal vez, ¿no? O a lo mejor antes se festejaban otros dioses que no era Dios, Ajá. o etcétera, ¿no? Pero ahorita ya es diferente. A lo mejor ahorita ya es muy inocente, ya está muy infantilizado, muy caricaturizado este aspecto y dicen, no, pues es que hoy ya no tiene nada que ver con lo que era antes. Hoy ahorita ya es nada más pedir dulces, sacar a mis hijos a dar un paseo y ya. No tiene nada de malo. A lo mejor disfrazarte o ir a una fiesta o algo así, ¿no? Y yo siento que eso es una cuestión también un poquito criticable. ¿Por qué? Porque yo siento que a la gente pues sí le gusta mucho la bulla y no saben lo que están festejando. Claro. Porque, ajá. Y es que ahí entra una parte, o sea, que sí, como dices tú, el día de hoy ya se dicen, pues solamente son niños divirtiéndose, festejando un día como cualquiera, ¿verdad? Disfrazados, es un día excepcional en el cual pueden divertirse de esta manera. Ajá. Pero la importancia que tiene lo malo es el significado espiritual que se le da a cada cosa que se practica en ese día. Ajá. Por ejemplo, sabemos, como leímos en el versículo de Efesios, que hay un mundo espiritual, el cual no vemos, pero que está ahí. Entonces, cuando tú disfrazas a los niños de lo que sea, no representan a la bruja de la que lo estás disfrazando, representan gente muerta. Representan gente muerta que supuestamente viene a pedirte el favor o pedirte los dulces, las cosas, para no lanzarte un hechizo, para no hacerte una maldad, para no llevar el mal a tu casa. En el mundo espiritual,
eso sí tiene peso. No es como que nada más estén divirtiendo los niños, no. En el mundo espiritual se maneja una simbología de ese tipo que ellos le dan el peso que necesita, porque al tu hijo estar disfrazado de un muerto o tener pues esa puerta abierta, cualquier espíritu se puede venir y aposentarse sobre él. Entonces sí corren un gran riesgo detrás de todo lo que no se ve, los niños disfrazados. Exacto. De hecho, algo muy curioso que decías de que más caricaturesco, pues, no de que antes había sacrificios, ahora no, pero ese tema de que cada vez las cosas van cambiando, ¿no? Pues todos lo sabemos, los tiempos son diferentes y tal, pero siento que seguimos igual en estas festividades, sigue estando mal porque ya no... Sí, se entiende que todo cambia y ya los niños no se disfrazan de muertos, ahora se disfrazan de Spider-Man, que de Iron Man, que Sí. cualquier, que hasta de un cantante, o sea, de su TikToker, no sé. O sea, ya todo, y es raro que veas a alguien que vestido de calavera, de muerto, de Catrín, de bruja, de Frankenstein. Pero siguen estando mal las cosas, como tú dices, siguen contribuyendo a todo lo mal que esto sucede. Sí. Y ya a veces ya estas fechas ya no sean para los niños, sino para la gente, los adolescentes o la gente adulta, como hemos visto estos últimos tiempos, que cuando es estas fechas, las rodadas, las mujeres aprovechan para disfrazarse de lo peor, o sea, y no de lo peor de que se vea realista, se vea que tal, que un disparo, un cuchillo, como, no es producción, sino que se visten, ¿cómo lo diría? Provocativamente, unos dirían sexy, pues, pero o sea, ves y dices, traen un vestido de acá, o sea, y ya está, en burla a Dios, como lo decíamos en unos, del podcast anterior, bueno, anterior que yo estuve, que unos se disfrazan de monjas, pero monjas provocativas, que de Jesús, pero se van a una fiesta y están fume y fume, o sea, ya no se ve eso que como se veía que sacrificio todos los años, pero ahora las cosas son diferentes, pero sigue habiendo maldad. Exacto. Ahorita, bueno, sí es bien cierto también eso que dices, porque yo estuve pensando, bueno, uno como incrédulo no tiene esperanza en esta vida, es decir, lo que más teme generalmente es la muerte. Entonces, ¿por qué hay un día en el que se le festeja la muerte, no? Sí, tanto o sea, le temes, ¿no? Y es que, exacto, o sea, mayormente pues les gusta la bulla, ¿no? O sea, no saben lo que están festejando. Pero cuando tú le preguntas fuera a lo mejor del día, oye, ¿y a ti te da miedo morir? Te dicen, no, pues sí, ¿cómo no? ¿Verdad? Sí. Imagínate, ya sea por cualquier cosa, ya sea de manera natural, porque pues ya adiós para siempre, o ya sea de una manera más fea, ¿no? Porque por lo mismo, adiós para siempre, ¿no? Y esto, pues, hablando un poquito del origen, pero pues sí, como tú decías hace un momento, esto tiene mucha simbología, muchas cosas oscuras, ¿no? Y no basta, ser alguien muy inteligente para darse cuenta. Esto es lo que... Hay una expresión en inglés que me gusta, que dice que... Bueno, algo así, ¿no? Algo así textualmente se traduce como hay un elefante en la habitación. Es decir, algo que todo el mundo sabe que está ahí, pero de lo que nadie está hablando. Sí. Entonces, nosotros, por ejemplo, podríamos... Yo he visto mucho en Facebook en estas fechas... casas de rescate de animales o veterinarios o personas que les gustan mucho los animales que dicen, no, pues es que en estas festividades cuida a tus gatos blancos o negros o a tus perros de igual manera blancos o negros. ¿Por qué? Sí. Porque tienden a desaparecer misteriosamente. Claro. Eso o alguna casa de adopción que digan casualmente, ¿no? El 2 de noviembre. Oye, por favor, ¿no tendrás un gato negro en adopción, bebé o algo así? Y eso en cuestión de los animales, pero también hay un montón de personas desaparecen en estas fechas. Ah, sí. Yo estuve platicando con un fiscal, y le preguntaba justamente como documentación para este podcast qué se ve en estas fechas. Que en cuestión después, ¿no? De desapariciones, de muertes y todo. Obviamente, pues él me argumenta que ahorita la tasa de muertos al día ha aumentado un montón. Diario aparece gente muerta, pero en estas fechas exclusivamente se explota. Y no son desapariciones que tú digas, bueno, desaparecieron a alguien que se estaba investigando porque supuestamente estuvo implicado en un asesinato, o alguien que creían que es ratero, o alguien así, ¿no? Gente
de cualquier tipo, de todos colores, Al sabores, azar. de todas edades, al azar, y sobre todo niños. Entonces también se encuentran las personas que se encuentran muertas, a veces se encuentran con signos de muerte muy, muy desconcertantes. Por ejemplo, con los ojos cosidos, la lengua de fuera y Ujú. sin un órgano. Ujú. Pero lo curioso, o lo que aquí es inquietante, es que no son personas que se merezcan ese tipo de muerte, vaya, Ujú. no son narcotraficantes. Sí, o no personas con ajá, deudas, ¿no? exactamente, con deudas, sino que, por ejemplo, te encuentras a un niño de 6, 8 años con estos rasgos de muerte, Ujú. entonces es ahí Pues, donde tú ¿qué dices, hizo, no? exactamente, no es que haya sido Ajá. un El narcotraficante. niño de 6 años. Exactamente, que se mereciera esa No, pues muerte, sí. más sin embargo, es el tipo de muerte que se les da y se usa, pues, generalmente para rituales. Sí, yo me acuerdo hace un tiempo de que íbamos a la iglesia. La iglesia pues tenía un espacio muy amplio que servía de estacionamiento y pues ese espacio no estaba pavimentado, era puro pasto. Y en estas fechas, específicamente en finales de octubre y principios de noviembre, las personas encontraban, bueno, el que hacía el aseo en la iglesia encontraba mucho amuletos o cosillas enterradas, frasquitos Sí, sí, o sí. cosas con Sí. tierra encima o esas cosas, ¿no? Así, Sí, sí, en sí. esas partes enterradas en la iglesia. Imagínate. Eso fue muy turbio cuando yo lo supe porque sí me dio algo de cosa. Sí, sí, Porque es que imagínate sí. en una iglesia Sí, y eso pues sí es bastante turbio. sí. Y como les decía, nadie habla de ello, pero que todos somos conscientes, ¿no? Que está- ¿Y eso por qué? Bueno, porque evidentemente sabemos de que en estas fechas, si tú eres creyente o no de las cosas espirituales, hay mucha actividad detrás que podríamos decir que es secreta Sí. de estas fechas. ¿Pero por qué? Bueno, por lo ya mencionado, porque se festeja efectivamente a los muertos, ¿no? Sí, sí. O de alguna manera Sí. podríamos mencionar a Satanás, Claro. al demonio. Sí, al final de cuentas es él al que se le rinde el culto. De Ujú. hecho, ahorita que hablamos, me acuerdo de que hay un ex satanista, Ujú. es John Ramírez. Ujú. Ahí lo pueden investigar cada quien. Pero él hablaba de que justamente en estas fechas era, como dice Julio, donde hay una brecha más grande, donde Ajá. esto, digamos que el poder del diablo puede tener más en estos días. De que decía de que justo el día que se casó, bueno, inicia de que desde los 8 años, que desde los 8 años él practica tal satanismo, hechizos, tal, ¿no? Brujería, porque pues su papá hacía lo mismo, entonces desde los 8 años lleva esa vida y llega de que justo su, digamos, como, ¿cómo se dice? Ceremonia o iniciación Ujú. fue en estas fechas, fue eso. También el día como, digamos, importante de su vida, que fue cuando se casó, fue en Halloween, Ajá. porque él así lo decidió, digamos, como en su secta, fue de que en Halloween me caso. Y se cuenta también de que él habla de que puso en su testimonio, de que él entregó, digamos, al diablo a sus hijos, Ujú. porque pues tiene hijos, ¿no? Pues se casó y tal, pero, o sea, qué turbio saber de que, o sea, sabes todo lo malo, uno tiene la conciencia, ¿no? Decir, Sí. yo nunca entregaré a mis hijos, pero llegar a ese punto de maldad de que, sí, yo te los entrego, diablo, o sea, Sí, sí, son mis sí. hijos, pero Ujú. órale, pues, te los Sí, sí, entrego, sí. y, o sea, y muchas cosas siento que hay, turbias, de que sacrificios, que, como tú lo decías, que gatos negros los agarran para sacrificios, que Ujú. le sacan, no sé, el corazón, Sí. no sé, hay muchas cosas que puede haber muy turbias en todas estas fechas y no solamente en estos últimos años, sino en siempre, siempre. Sí. ¿Por qué? Pues Porque sí. como lo dice Julio, estas fechas son cruciales para tal gente. Y gente, digamos, normal, pues que no hace eso. Gente que dice, no, pues yo nada más estoy haciendo mi altar para mi abuelo o nada más estoy disfrazando a mis hijos para que vayan por dulces. Yo no estoy haciendo mal porque pues yo no estoy haciendo un sacrificio, pero aún así Ujú. estás siendo parte de, Ah, exacto. de todo este acto de maldad. Sí. Exacto. Yo, ahorita que lo mencionas, de esta persona de John Ramírez, estuve viendo un video acerca del Halloween de un pastor, el pastor Mauricio Scott se llama. Tiene un muy buen video y yo en ese video escuché una recomendación de un libro de una persona también que estuvo muy envuelta en
en estas cuestiones de la brujería y del espiritismo y todas estas cuestiones, ¿no? Ella es una mujer que fue, como se le conoce, a un rango muy alto en cuestión de brujería, bruja negra, Sí. ¿no? Ella se llama Doreen Irvine y ella escribe un libro que se llama De la brujería a Cristo. Es su testimonio prácticamente, está muy bueno. Sí. Yo lo estuve leyendo por recomendación del pastor y lo que ella dice es de que incluso su ceremonia de aceptación en el grupo en el que se encontraba satanista fue en la noche de Halloween. Ajá. Y esa noche pues se hicieron un montón de cosas, entre ellas ella pasó por fuego, ¿no? Y había un montón de personas brujas en ese lugar y cuando pasó dice, yo me encontré con Satanás y decía, y él me llevó de la mano como su hija y me llevó a través del fuego y cuando salí no olía ni siquiera mi ropa a humo. Y luego lo que pasó inmediatamente después fue de que todos gritaron, no, pues salve la reina de las brujas negras, ¿no? Porque ya eso era lo máximo que ella podía hacer como para ser aceptada. Y de hecho me parece que en el testimonio de John Ramírez hay algo similar, ¿no? Entonces, yo traje unas citas de ella. Hay una conferencia o un pedacito de una conferencia en la que ella habla de Halloween y ella dice lo siguiente, y abro cita. Si supieras lo que yo sé que sucede en Halloween, jamás volverás a celebrarlo, cristiano. Cierro cita y abro nuevamente porque enseguida sigue diciendo, hay mucha actividad secreta en Halloween, ¿sí? Y eso, viniendo de una persona que practicaba espiritismo y magia negra y todo eso, pues es muy considerable, diría yo. Incluso voy a compartirles una cita del último capítulo del libro que ya les acabo de mencionar de ella misma y dice, aún los mismos niños pequeños están jugando a juegos diabólicos con juguetes de brujería, tableros de respuestas mágicas, etc. Me han pedido que visite escuelas, especialmente en fin de curso, para advertir a los niños de los peligros de mancharse con estas cosas durante las vacaciones. Los profesores y los padres se han alarmado al ver que los propios niños se están metiendo en prácticas diabólicas. Cosas como estas son extremadamente peligrosas no solo por las almas, sino para las mentes y cuerpos también. Ojo ahí. Una de las tretas de Satanás es venir como un ángel de luz y engañar a la gente haciéndolas creer que todo es perfectamente inocente. Tal cual podríamos decir, o cualquier persona promedio te podría decir hoy en día, oye, pues es que el Halloween no tiene nada de malo, está todo inocente, ¿no? Sí. Tiene su centro en ser divertido, en ser travieso, esas cosas, nada que ver. Y como dice ella, imagínate, si tú supieras lo que hay detrás de todas estas cuestiones, tú nunca volverías a celebrar Halloween. O imagínate meter a tus hijos, ¿no? Sí. Ahorita que estamos hablando un poquito sobre los testimonios satánicos, también Anton LaVey, que fue sumo sacerdote satánico y creador de la Biblia satánica, él argumenta que existen 3 fechas sumamente importantes para todo satánico. Una es el día de su cumpleaños, la segunda el 30 de abril y la tercera Halloween. Porque en este día de Halloween la iglesia satánica se practica orgías, practica ayuna, adquiere poder directamente del diablo y sacrifica niños. Entonces es algo muy verídico, realmente es algo que pasa, no es algo que realmente es algo que nos hemos cegado a querer ver. Ellos mismos que realmente le sirvieron a Satanás con todo lo que tenían, te están diciendo claramente qué es lo que está pasando y aún así nos negamos a verlo. Entonces, ya eso es cuestión de cada persona, el hecho de que si quieres ver o no lo que está pasando. Entonces, Anton LaVey, de hecho, también traje su última frase, la frase que dijo antes de morir. Y él dijo, oh Dios mío, ¿qué he hecho? Hay algo muy mal, algo anda muy mal, lo que nos muestra que realmente existe tanto el cielo como el infierno y que esta práctica o todo lo que él hizo, que él, como nos decía, pues el Halloween es especial para nosotros, lo practicamos de esto y otro, el día de su muerte se arrepiente de todo ello. Bueno, no se arrepiente, se sorprende. Se asusta. Exactamente, se llena de miedo, de temor, de ver hacia dónde se va. Y a partir de mi propio testimonio, porque ustedes saben que yo estando en la drogadicción y todo esto también pacté con Satanás.
Y yo le pedía fama, le pedía dinero, le pedía droga. Entonces, y protección. Ujú. Entonces, fue un pacto real, fue un pacto verídico. Obviamente, desde que, aunque no tengas un pacto con Satanás, Ujú. sabes que, como dice en la Biblia, el mundo entero yace bajo el pecho en el pecho del maligno. Ajá. O sea, que le perteneces. Pero ya cuando tú haces un pacto con el diablo, es un compromiso de servicio el que tú haces. Entonces, le cambias o tú ofreces, le pides algo a cambio de prestarle esos servicios. Y en Sí. estos días, precisamente, yo no sé qué pasaba en ese entonces, que yo quería comer, yo me levantaba con hambre y me dirigía al refrigerador, a la casa, y no había comida. A la hora de la comida tampoco, a la hora de la cena tampoco, por una o por otra razón siempre estaba sin comer todas estas fechas, los 3 días, Ajá. obviamente muy suministrado de drogas. Entonces, pues Sí. de repente ni siquiera había la necesidad de comer. Llegaba un punto en el que esas ganas de comer ni siquiera aparecían o ahí estaban, pero no las podías sentir, no las podías ver. Lo que a mí me sorprende mucho o lo que yo les puedo aportar, que mientras yo le servía a Satanás, él los 2 de noviembre, el 31, desde el 31 iniciaba el párate y vete para allá, párate y lleva esto. Por ejemplo, llegó a decirme a veces, eran 2, 3 de la mañana y me decía, levántate, agarra un cuchillo tal, vas a ir a 3 cuadras y lo vas a poner al lado del bote de la basura y ahí lo vas a dejar. Entonces yo me tenía que parar de mi cama, agarrar el cuchillo, llevarlo y ponerlo justo donde él me decía. Entonces, ya lo demás ya movía a otra persona. Es una forma en la que trabaja el diablo, ¿sí me entiendes? Ujú. A lo mejor tú llevas el cuchillo, lo dejas ahí y a otras 2 personas las confronta y casualmente, es cuando casualmente había un cuchillo ahí y se lo enterró, ¿no? Ujú. Ese cuchillo ya lo habías llevado tú antes, o sea, Ajá. ya te había dado la orden de llevarlo y ponerlo en determinado lugar. Entonces, son prácticas que se ven mucho. O sea, Satanás trabaja así, Satanás así mueve a las personas que trabajan con él. En una parte porque también los usa de muchas otras maneras. Sí. Los usa sembrando maldiciones, sembrando espíritus de prostitución, de violencia, de asesinato. Todos esos espíritus hay servidores del diablo que se dedican a sembrarlos en colonias, en el centro, en iglesias, como tú me decías ahorita, Ujú. toda esa brujería que se encontraba ahí es trabajo de satánicos. Entonces, lo que yo he visto muy frecuentemente por ejemplo, estos 3 días, que la gente en el centro anda disfrazada, toda la gente que ves ahí trae la cara pintada, trae un disfraz, trae todo, niños, mujeres, ancianos, es más, hasta viejitos ya, Ajá. a veces se ponen un disfraz o algo, pero lo que la gente no sabe es que muchas personas están disfrazadas, pero entre ellos hay muchos que no están disfrazados. Y es su naturaleza, o sea, su forma física se ha deteriorado tanto por el servicio a Satanás que solamente ese día pueden salir, esos días que toda la gente está disfrazada, pueden salir y caminar entre las personas para que no los noten, para que Ujú. piensen que llevan un disfraz, pero realmente no lo llevan. Así es ya como han quedado. Y es a lo que se dedican. También se meten entre los puestos del jardín y se ponen a sembrar esas maldiciones, se ponen a sembrar todo esto. Ahora, hay muchos rituales satánicos que se practican. Ujú. Yo cuando fui servidor también hay uno muy conocido, o bueno, nosotros lo conocemos, no sé si se ha conocido realmente, pero ellos lo llaman profanar el cuerpo de Cristo. Ujú. Y de acuerdo en la iglesia católica, se les entrega una hostia Ajá, o la Eucaristía. en la comunión, ¿no? Ajá, exactamente. Y le llaman el cuerpo de Cristo. Ajá. Y se lo meten en la boca a las personas. No sé si lo llegaron a ver en algún Sí. momento. Sí. Cuando hay servidores, bueno, los satánicos se pueden meter a una iglesia católica como si no pasara nada, ¿sí me entiendes? O sea, no hay nada que les obstruya la entrada. Al haber tanta idolatría, al haber estatuas, al haber dónde pueden posesionar lo que llevan dentro, no hay ningún problema en que entren. Entonces, un satánico entra y tiene acceso a todas estas cosas.
hay muchos servidores satánicos infiltrados en la Iglesia Católica. Incluso hay sacerdotes que trabajan para el diablo y para Dios, supuestamente, Ajá. ¿verdad? Que a final de cuentas sabemos pues que solamente es para el diablo. Y ellos le facilitan esas hostias, lo que les meten en la boca, se lo facilitan a los satánicos. Los satánicos se los llevan, se reúnen en 2 de noviembre. Este ritual solamente se puede efectuar 2 de noviembre. Sí. Nada más, no hay otro día. Y comienzan a trabajarlas. ¿Qué les hacen? Bueno, es aberrante. Yo estuve presente en varias. Y se les expulsa, se les echa semen, se les echa sangre, se les defeca encima, se orinan en ellas. Y mediante el trabajo, mediante el ritual, vuelven a quedar limpias prácticamente. Se les entrega al sacerdote de nuevo y durante el año, no sé si has visto que las parten, no, nunca te la meten completa las parten, y esas partes son todas esas partes que ya han sido trabajadas por los satánicos. Entonces, realmente que tú digas, no, pues es una festividad cualquiera y así, la verdad no, la verdad sí tiene muchas cosas turbias por Cosas detrás. detrás. Además de que el hecho de no tener lectura, de no pasar tiempo en la Biblia, de no conocer verdaderamente a Dios, te hace que, por ejemplo, el resto del año que tú te vas a la iglesia católica y participas de todo eso, lo haces inconscientemente. Entonces, pues siempre hay que ser bien buzos, bien abusados en saber en qué lugar buscamos a Dios. Sí. Y a qué Dios es al que estamos buscando. Sí. O sea, tenemos que tener esa parte de saber realmente dónde se encuentra Dios. Sí, porque ¿por qué lo festejamos? ¿Verdad? Exactamente. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué lo estamos festejando? Entonces, y es algo, último que dijiste precisamente es algo que a mí me sorprende mucho, porque yo también lo escuché una vez de un sacerdote, que como dices, o sea, ellos practican su Eucaristía, ellos lo que creen es en el proceso litúrgico que ellos practican en la misa, hacen la oración y creen que la hostia literalmente se transforma en el cuerpo de Cristo y que la copa es la sangre de Cristo, así Sí. tal cual. O sea, ellos lo que creen es de que cuando se hace la oración y todo, existe o sucede algo que se llama transubstanciación, Ajá. que es lo que hace que se efectúe un milagro y que literalmente te estás comiendo la carne y la sangre de Cristo. O sea, ellos creen que eso es una parte de un milagro, ¿no? Y eso pasa pues en todos los domingos, si no mal me informé. Entonces, yo escuché que este sacerdote decía, no, pues es que, o sea, nosotros hacemos la comunión y todo, pero en muchas otras iglesias hay sacerdotes que les venden las hostias a estas personas Sí. para que hagan sus rituales y ellos en sus misas negras pues no, evidentemente no se comen las hostias, ¿verdad? Como Ajá. tú decías, pues hacen cosas aberrantes, lo que es que a final de cuentas se traduce en, según ellos, profanar el cuerpo de Cristo. Y esa es su finalidad y ese Sí. es su ritual, profanar el cuerpo de Cristo y pues faltarle al respeto, humillarlo prácticamente. Y eso es, si te pones a pensar, es algo muy escalofriante, es algo muy tétrico, Sí, muy turbio de hecho. Está turbio. Y es algo que pasa en estas fechas. Sí. Sí, o sea, y como lo comentaba Julio, el problema es la falta de conocimiento de la palabra o hasta el mismo buscar el origen de cada cosa. Como lo decíamos, nadie sabe. Si salimos ahorita al centro, le preguntas ¿cuál es el origen de muertos? Pues no sé. Pues festejar vienen. a mi abuelo, ¿no? Que se murió, cosas así, Sí, pero sí. no te van a decir el origen tal como Ajá. lo estamos viendo ahorita. Sí. Entonces, y como lo comentabas, y todas las experiencias que vivió Julio es muy turbio, es muy fuerte. Ujú. Y me acuerdo que también no me acuerdo si era John Ramírez Ajá, o era otro sí. extendente que vi. También hablaba de que antes de estas fechas de que pues ya ves que se regala dulces y tal, los satanistas iban y pues echaban sus maldiciones a los dulces para que cuando se repartieran, Sí, se pues trabaja. esos dulces que se les daban a los niños, pues esos llegaba la maldición a esos niños o a Exactamente. esa casa, o sea, Sí. y o sea, es muy turbio, o sea, y uno dice, no, pues van por dulces, ¿no? Van Ajá. por tal, pero como lo decía Abraham, hay un elefante muy grande en la sala, pero nadie quiere hablar, o sea, ¿y por qué siempre, bueno, en estas fechas ya vemos que todo lo
lo dan de esta fecha de Halloween, que ponen fantasma, que ponen calaveras, que un muerto tal. Pero algo en común que siempre estamos viendo, y como lo decía Julio, también hay sacrificios de niños. Sí. En las películas que podemos ver o en caricaturas, como Nickelodeon, cosas que sacan últimamente por las fechas, siempre relacionado que un fantasma, un muerto y un niño. Es lo común, siempre puedes ver un niño. Siempre hay niños en todas estas fechas. Sí. En las películas de Gasper eran fantasmas y niños. O sea, siempre como el centro común son los niños. Sí. Entonces, y si ya nos vamos pues a los adultos, pues ya los sacan más explícito, ya sacaron una película que se llama Halloween, o sea, total, y siempre es de muerte, de muerte, de muerte. Sí. Y la gente no quiere ver eso, no quiere decir, bueno, vamos a ver esto, ¿por qué siempre es con un niño? ¿Por qué siempre es un muerto? ¿Por qué si dicen que no tiene nada de malo, por qué no se disfraza en las películas de Iron Man, de tal, de algo inofensivo, digámoslo así? Porque siempre de tal, de muerte, de calavera, exacto, de un Catrín, de una calabaza, del jinete sin cabeza. O sea, siempre se muestra algo muy tétrico, algo muy turbio. Sí. Y, o sea, es mucha falta de este conocimiento, ¿no? Sí. Y la gente siempre dice, no, pues es que no tiene nada de malo. O sea, si portas salimos a la calle y le decimos a la gente, oye, no vayas a celebrar estos 3 días que vienen, te van a decir, ¿por qué? Yo nada más me voy a disfrazar. Estás loco. Les comentamos, oye, pero es que hay sacrificios, oye, hay maldiciones a los dulces, oye, desaparecen gatos porque hay sacrificios, se pueden hasta, no sé, en estos rituales se beben la sangre, tal vez, posiblemente, o sea, y hasta cosas más turbias en otros lugares, ¿no? Entonces, pero la gente va a decir, pero yo no hago eso, pero aún así, o sea, y hay un versículo que me gustaría leer antes, dice... Es en Isaías 5:20 en NTV. ¿Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo? Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. O sea, aquí nos habla perfectamente todo lo que estamos viendo. Sí. De que la gente les podemos decir toda la verdad, le podemos dar el origen, le podemos decir qué pasan en estas fechas, como lo dice Julio, que con las hostias, que cosas que se acercaban a la iglesia, lo que pasa con los animales, con los niños, a la gente desaparecida, a la gente muerta, a la gente que agarran para quitarles un órgano y beber la sangre que sale, o sea, y la gente va a decir, pero no, es que no tiene nada de malo, pero es que, como justamente lo estamos viendo, es esa falta de conocimiento a la palabra y que no quieren ver la realidad. No, sí, y luego, bueno... A mí me gustaría un poquito mencionar antes de leer algunos versículos que ya sabiendo pues sí el trasfondo de muchas cosas, muchas veces uno pues sí empieza pues a tomar acción, ¿verdad? Y eso pues ¿qué quiere decir? Que muchas veces lo hacemos por ignorantes, porque no conocemos las cosas. Entonces eso me lleva a pensar o a criticar un poquito a esos cristianos que todavía festejan Halloween. Sí, o por lo menos que después de saber todas estas cosas siguen festejando Halloween. Sí, se hacen de la vista gorda. Exacto. ¿No? Yo escuchaba a un cantante que es un ícono de la música cristiana. Ajá. Exacto. Sí. No lo quería mencionar. Ahí está. Sí. Bueno, él decía, bueno, es de dominio público, todo el mundo lo sabe. Sí. Él decía, pues, ¿qué les recomiendo en estas fechas? Bueno, número 1, cómprense un disfraz. Número 2, sálganse con sus hijos, compren dulces, denle dulces a sus vecinos y tal, ¿no? En pocas palabras, celebren esta festividad. Sean parte de esta festividad. Y dice, bueno, el pretexto es conocer a gente, tal vez formar vínculos y tal, ¿no? Bueno, es lo que hablábamos la otra vez. Muchas veces nosotros no tenemos nada que hacer en territorio enemigo. ¿Por qué? Porque pasan cosas. Sí, pasan cosas, claro. y estamos expuestos. Sí. Y bueno, imagínate, después de saber todas estas cosas, a lo mejor uno puede pensar, no, pues sí, honestamente, esto está muy turbio y pues mejor ya no. Sí. ¿Verdad? Sí. Y eso es lo que muchos cristianos no son conscientes, vaya. O sea, pues sí, dijeras tú, se hacen de la vista gorda, como dicen muchos. Y eso pues es muy, muy peligroso, honestamente. A mí se me hace muy... muy peligroso. Imagínate, por ejemplo, esta persona que acabo de mencionar, que era bruja negra, ¿no? Sí. Si
si viniera a la iglesia actual y viera que están colgados los adornitos de calaveritas, imagínate lo que diría. No, Se trauma, yo creo. Es más, el mismo Cristo. Ah, pues sí. Sí, imagínate, el Cristo que diría de llegar y decir, bueno, yo los salvé de la muerte, les he dado vida eterna. Nos he pero, pasado de las tinieblas a la pero luz. le están haciendo una fiesta a la muerte. Imagínate, no, sí, la verdad está. Se están de acuerdo con sí. eso, ¿no? Y en cuestión esta de la que dices de lo de Jesús, Adrián, y de los cristianos que se quieren disfrazar, realmente yo ahí sí estoy de acuerdo en que nos tenemos que disfrazar. Pero Efesios 6:10, un cristiano en días de Halloween se tiene que disfrazar con toda la armadura de Dios, no con esos disfraces de muertos. ¿Me entiendes? Exacto. Es que unos agarran de que se disfrazan, pero todo el año disfrazándose de cristianos. No, pero o sea, hablando de toda esta ignorancia, retomando tanto un poquito también, digamos, como en los incrédulos, Sí. se implementa por parte de toda la sociedad. O sea, en la escuela los niños no saben apenas qué es la muerte, pero en el kinder ya ves que ya está todo adornado para estas festividades. Sí. O sea, Ajá. y lo vas o sea, en la escuela es donde más te presiona, ¿no? Porque tú creces y en primaria, en el kinder también, en la secundaria, en la prepa, te implementan esta celebración de que no, pues es cultura, ¿no? Sí. Te dicen, no, pues es Sí, sí, sí. cultura. Y te ponen a hacer que una ofrenda, que te ponen a hacer Ujú. calaveritas literarias, creo. Ajá. Ajá. Creo que a veces hasta concursos de dibujo, pero o sea, te implementan la idea, te dicen, Sí. o hasta te dicen, no, pues el mejor disfraz se gana un punto. Y ya, Ajá. y ya llegan todos, mamá, no, es que pues si yo gano ya me dan un punto y pues tú sabes que lo necesito, Sí. ¿no? No, y lo peor es Sí, que si no vas, te quitan puntos. Ajá, sanciona. pero si vas, no te da nada. Ajá. Si ganas el concurso de disfraces, te dan Sí. un punto, nada más un punto. Pero si no vas, como dices tú, ahí sí te perjudica. Eh, Y es muy como lamentable, ¿no? Sí. De todo esto de que te implementa toda la escuela y como lo hablábamos antes del podcast, ese derecho que uno debería tener o como cristiano debería tener de que pues si yo tengo mis creencias y yo digo que no es correcto, deberías respetarlas, ¿no? Sí. Es digamos como como le decías, es la época de tolerancia, pero si yo digo yo no festejo esto, todos me critican, Te todos atacan. te pueden Sí. tachar. Ah, todos- entonces sí. Exactamente. Sí, si llegas a la escuela y dices, no, yo no me voy a disfrazar porque tal, y por eso es malo. Y te vas a decir, nah, estás loco. O como decíamos en otros episodios, qué fanático. ¿Por qué? Ajá. Porque no entienden toda esta lógica, no entienden tal. Y si llega un cristiano, como lo decíamos, hay cristianos que se disfrazan, Ajá. a veces podemos decirlo que se hacen de la vista gorda o Ujú. por su falta de conocimiento en sí mismos, de que tal vez les falta lectura o no hablan de esto en su iglesia, Sí. ¿no? De que llegan estas festividades y digamos, es un cristiano que apenas se convirtió, no sabe cómo decirle a esos maestros, es que yo no celebro esto por tal, no lo sabe porque no lo han Ajá. platicado. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me gustaría leer un versículo. Ujú. Es... espérame que ya lo perdí. Aquí está. Es Marcos 12, 27 NTV. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Ustedes han cometido un grave error. O sea, aquí te lo habla muy claro de que pues Dios es de los vivos, ¿no? Si quieres, como dicen, no olvidar a alguien, pues no lo olvides, siempre lo tienes en tu recuerdo. O si dices, no, es que pues es un acto de amor, pues sí, pero él ya se fue y como lo hemos estado viendo, ya no nos escuchan, ya no nos ven. Y entonces, pues mejor disfruta a los que tienes cerca. Sí, sí, ¿Por qué? sí. Porque en estas fechas todos se ponen su altar, que para su abuelo, que para su bisabuelo, Sí. pero con su primo, con su hermano, con su mamá, no se hablan. Sí. Por un pleito X, porque Sí. siempre en las familias siempre hay un pleito, ¿no? Siempre Sí. hay de que, ay, es que me hablaste feo, o me dijiste tal, o no No, fuiste sí. a tal comida, o no me invitaste, y no se hablan, pero sí andan haciendo su altar, y pero todo no eso. se hablan a los Sí. que tienen, y luego cuando están muertos, los ponen en el altar. No, Sí, sí. exactamente. Regresando a lo de los cristianos, yo diría que el hecho de que uno como cristiano festeje Halloween es como, por ejemplo, una persona que está en contra del maltrato animal, presenciando que están maltratando a un animal y que no haga nada. Exactamente. Está colaborando, ¿no? Sí, ¿No es así? Sí, sí, sí. O sea, en pocas palabras, estás formando parte de algo
de lo que se supone que no tienes que estar de acuerdo. ¿Por qué? Exactamente. Porque abrazas una fe que va en contra de eso. Sí, sí, ¿no? sí, claro, es muy buen aporte. Y en esta cuestión de, como ahorita de lo que hablábamos para aclarar un poquito más lo que le digo de que nos debemos de disfrazar, pues sí, nos tenemos que disfrazar de integridad, de todo el fruto del Espíritu Santo, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, sí. de No, benignidad. y más sabiendo que Satanás está en su... Exactamente, Pero siempre, ese es siempre. el disfraz que siempre debe de portar un cristiano en todas las fechas, cuanto más en estas. Porque otra de las cosas, como tú decías, ahorita que comentabas tú, me acordé mucho de una imagen que vi hace poco que dice, tanto pedirle a Dios que nuestros niños nazcan vivos para después disfrazarlos de muertos. Ajá. Y exactamente también. Y ya entrando un poquito más, dejando un poquito el tema del Halloween y entrando más a lo de Día de Muertos, en Mateo capítulo 8, en el versículo 22, dice, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, y si Jesús le está diciendo esto a ellos que apenas están pues por enterrar a alguien, imagínate qué les diría a esas personas que quieren desenterrar a sus muertos, que los quieren invocar, que les ponen las ofrendas, que les hacen todo estos cultos, estos rituales, porque, bueno, ¿qué sentido tiene en lugar de gastarte el dinero o todo eso que gastas en una ofrenda y dárselo, por ejemplo, a la viuda, al huérfano, dárselo a tus propios familiares que están en Que necesidad? necesiten. Se gastan todo el dinero en botellas de bucanas, en cervezas, en paquetes de cigarros, en mole, en comida que la ponen ahí rodeada de velas y pues realmente muchas veces Que nadie se come. echan a perder. Exactamente, y eso es algo pues que está muy fuera del lugar. En cuestión de ellos que les gusta pues desperdiciar así su dinero y su tiempo. Es como Sí. una incoherencia, ¿no? Porque, y bueno, esos son los incrédulos, pero esos mismos dicen, pues no creo en Dios, no creo que un Dios murió y luego resucitó, pero sí creen que el muerto los nada más en muertos estas, van a en regresar. estas Híjole. fechas nada más vienen porque tienen hambre. Dice, sí, no, sí. pues sí, voy a regresar en estas fechas por mi coquita y mi taco que me dejaron. Sí. Y Además sí. de que no Falta. saben a qué le están tirando, porque también el altar tiene un significado. Los altares se le ponen a aquellos que deseas enaltecer. Y cuando tú se los pones a las personas, a las fotografías de tus familiares muertos, que como ya hemos visto, no regresan. De hecho, también lo podemos ver en cuando Lázaro y el rico, que él quiere venir a decirles, ya no salen de allá. Ajá. No se le permite salir y así Sí. es con todos ellos. Exacto. Entonces, cuando ellos ponen su foto pensando que son sus familiares los que están presentes y todo esto y le ponen el altar, realmente enaltecen no al muerto que no puede salir de allá, sino a cualquier demonio que anda por ahí y se postra en esa foto, Sí. se pone en ese altar. Exacto. Yo diría de que ese momento del altar, yo lo considero de esta manera. Ustedes saben de que en la brujería se tiende a consultar a los muertos. Sí. Eso inclusive está en la Biblia en Samuel, de que Sí, el rey Saúl va a consultar a una bruja que consulte a los muertos y que traiga de vuelta un profeta, Ajá. ¿no? Entonces nosotros sabemos de que la consulta a los muertos pues es por parte de los brujos, de las Sí. personas que practican magia negra y esas cuestiones, Claro. no turbias. Y yo diría de que el altar es una ocasión en la que, o un día al año, en la que esa brujería que se supone que se hace en lo oculto, que no es algo que normalmente una persona hace en la calle o de lo cual estaría orgullosa, Sí, sí, sí. se hace de manera pública. Y pues no sé cómo decirlo, o sea, ¿sí me entienden? Sí, sí, te O sea, entiendo. una manera en la que se hace supuestamente algo secreto, pero que un día al año se vuelve de una manera, vamos a llamarlo pública, respetable, bonita, entre comillas, aceptable. Y vaya, o sea, es como hacer algo oculto de lo que te avergüenzas un día al Sí. año a plena luz del día, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo lo asocio con lo mismo, o sea, es consultar a los muertos. Bueno, Claro. así yo lo puedo asociar y yo creo que es mera lógica y de hecho es algo que la Biblia prohíbe. Yo quisiera leer Deuteronomio 18, versículos del 9 al 12, que dice que, y es Dios diciendo, cuando entres a la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o a su hija en el fuego, que era una práctica antigua, ni practicar adivinación,
ojo, magia, hechicería, ¿verdad? Brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de médium espiritista o consultar a los muertos. Esas Amén. cuestiones oscuras de magia y todo ese rollo pues están prohibidísimas por Dios. Y último versículo dice, cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. O sea, las naciones que estaban en esa tierra a la que iban a llegar el pueblo al que le está hablando, estaban practicando todas estas cuestiones que para Dios eran abominables. Sí, Y él dice, pues los estoy expulsando por eso, ustedes no vayan a hacer lo mismo, sí, sí. ¿verdad? Sí. Entonces, Sí. imagínate, si Sí. un cristiano en su casa pone un altar y dice, no, pues qué bonita tradición México, Sí. imagínate, no manches. Y ahorita que lees este versículo, ahí está bien claro cómo estas prácticas, todas estas tradiciones que la gente ve como muy bonitas, muy normales, muy light, para Dios son motivo de asco. Porque Ujú. eso significa que sean abominables, que le provocan ganas de vomitar el verlos participar en esto. Y otro de los versículos que también es muy gráfico es Levítico capítulo 20, versículo 6. En la versión NTV lo voy a leer. Dice, también me pondré en contra de todos los que se entregan a la prostitución espiritual, al confiar en mediums o en los que consultan a los espíritus de los muertos, los eliminaré de la comunidad. Prostitución espiritual. Imagínate. Es como Dios considera todo esto. Además de que nos da la advertencia de que van a ser expulsados de la comunidad. En aquel entonces, de a donde iban, de la tierra prometida, a donde ellos iban a llegar. Pero hoy en día, si eres cristiano y practicas esto, aquí tu advertencia es que serás expulsado de la comunidad cristiana. Wow. De hecho, hay otro versículo, y esto también, pensando un poquito lógicamente, ¿no? Del por qué, pues esta cosa está mal. Festejar estas cosas están mal. Dice, Primera de Corintios 15, 21 al 22. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Es decir, la muerte es nuestro enemigo. La muerte es algo de lo que no queremos participar. Sí, sí, sí. Y es algo a lo que vino Cristo con el propósito de liberarnos de ella. Entonces, ¿qué caso tiene festejarle a la muerte si se supone que nosotros como cristianos fuimos liberados ya por medio de Cristo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos regresando a nuestra vergüenza. Sí, sí, Estamos sí. regresando de donde se supone que Dios nos sacó. Imagínate que Dios te sacó de la basura, te adoptó, te bañó, te cambió la ropa y luego tú te quieres volver a revolcar en la basura, ¿no? Imagínate. Sí, sí, sí. Eso pasa porque pues evidentemente a lo mejor somos malagradecidos o qué sé yo. Pero como hemos venido diciendo, todas estas cuestiones tienen una connotación oscura. Sí, Tienen algo muy turbio muy detrás. turbia, ajá, exactamente. Y es algo de lo que no podemos decir, perdón, es algo de lo que no podemos decir, qué bonito, ¿no? Qué Sí. bonita festividad. Sí, sí, sí. Ahora sí, no, algo de que, no sé, ahorita pensándolo, escuchándolos, para no malentender, ¿no? Las cosas, no hablamos de que, no, pues ya no hagan los, altares, o sea, porque sus familiares están en el infierno, cosas así. No sé, no quiero que se escuche así, sino que por eso nosotros tenemos esa misión, porque bien lo dice la palabra, que todo el mundo escuchará su palabra. Sí. La va a escuchar. Entonces, por eso siempre que un cristiano te habla de Dios, te invita a la iglesia, es porque sabe a esto, sabe todo a dónde va, sabe por qué, bueno, voy a leerlo. Es Hebreos 9 al 27 en Reina Valera. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, nosotros sabemos esto, ¿no? Uno muere y va directo al juicio. Y por eso tenemos esta misión nosotros de hablarle a las personas, porque sabemos esto, sabemos que si no se arrepienten y no cambian de vida, van a llegar al juicio. Y si nunca se arrepintieron, nunca obedecieron a Dios, nunca cambiaron de vida, va a ser el infierno su destino. Y es Sí, lo sí, que sí. no queremos, es todo el sentido de todo esto. Sí, 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 sí. De hecho, también, pues, el sentido de este podcast, porque realmente Ajá. el mensaje detrás de todo esto es salva tu alma. Y esta práctica
no es estas festividades, el hecho de practicar estos días, de participar en ellos, Celebrar. no coopera para nada en que tu alma sea salva. Ajá. Al contrario, es un motivo por el cual te puedes condenar. Y pues para todos aquellos que piensan aún que sus muertos regresan en ese día y que duran aquí el tiempo que la vela está prendida, que necesitan un camino de flores de cempasúchil para poder venir y regresar, Las coco. pues la Biblia también es bien clara. En Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del Seol. Y es como ahorita decía Jaime, nosotros debemos de tener la mirada puesta en las personas que aún están vivas, no en los que están muertos y que ya no van a salir, que es evidente a través de estos versículos que ya no van a regresar, solamente hasta el último día en el que Jesucristo se encargue de juzgar a vivos y a muertos. Van a volver por un momento, pero después serán regresados a donde estén. Por eso es importante nosotros siempre estar enfocados en llevar a las personas, acercarlas a Cristo, para que se salven su alma y el día de mañana que ellos tengan que partir, tengamos la seguridad de que están con Él y no tengamos que estarnos lamentando creyendo o sabiendo Ujú. que están en el infierno o creyendo que van a venir a vernos y cosas así. Obviamente si yo digo, bueno, fallece mi mamá, que está muy apegada ahorita, cree mucho, le está echando ganas, y que yo sé que ha nacido de nuevo porque ha dado frutos, vaya. Ajá. Si ella fallece, yo no me voy a quedar con los 2 de noviembre diciendo, ay, mi mamá va a venir, yo que voy a querer que venga. Yo digo, pues, que se quede con Cristo y disfrute, pues ya Que está me allá. espere mejor, Allá ¿no? está Exactamente. o Que ella sea, me espere a mí. Exactamente. No es tanto como que tengamos que estar enajenados a querer verla el día que venga o esperar a que salga volando un jarrón pensando que es ella que nos está diciendo aquí estoy, porque Ajá. muchas personas piensan de esa manera. Sí. Y en cuestión de lo que tú nos decías ahorita, en Juan capítulo 11, versículo 25 y 26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cuando tú logras entender esto, cuando lo logras creer, solito automáticamente todas estas festividades, todas estas tradiciones, las desechas. El problema es que tú no las hayas desechado. Exacto. Ya. Y ese es un mandamiento directo de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 11 dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, ¿verdad? Sí. Y es exactamente lo que acabas de decir. Es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, ¿verdad? Nosotros no estar de acuerdo con esto, no ser partícipes junto con las otras personas. No estamos de acuerdo, bueno, no hay que celebrarlo, ¿verdad? Esto es connotación oscura, esto es algo claramente que está del otro lado, del Sí. que yo salí, del que ya no pertenezco, ahora pertenezco a la luz. Bueno, entonces pues ya no hay que formar parte de ello, ¿verdad? Ya no hay que estar de acuerdo, ya no hay que festejarlo. Sí. Y como decíamos, a lo mejor muchos de nosotros somos ignorantes en que no sabemos lo que pasa detrás de, pero ahorita que ya hemos escuchado varios testimonios y varias cosas que ocurren detrás de esta festividad, ahora somos conscientes y ahora somos nosotros los que tenemos la última palabra de Sí. ver o de decidir qué vamos a hacer en estas fechas, ¿no? Si vamos a dedicarnos a cambiar nuestra mentalidad de esta manera que tú mencionabas, en lugar de ver por los muertos, nosotros ver el día de nuestra muerte, a dónde nos vamos a ir, ¿verdad? Sí. En lugar de enfocarnos en estar esperando a nuestros familiares, mejor enfocarnos en que ellos estén allá o predicarles a los que todavía están aquí para que lleguen allá y que nos esperen también a nosotros, ¿verdad? Sí. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer y yo creo que con esto concluimos. No sé si tengan algo más que agregar. Pues no, yo soy simplemente, pues, que sí es algo, como dices tú, pues, una decisión que tenemos que tomar. Porque no podemos, por ejemplo, si estuviéramos en guerra, supongamos, con Estados Unidos, y que ellos fueran a cosechar un día para proveer a todos,
y fueran a cortar provisiones. Y nosotros que dijéramos, pero hoy es el día en el que se cortan provisiones en todo el mundo, y fuéramos allá y empezáramos a cortar y darle todo a ellos, sabiendo que tarde o temprano pues nos van a matar o nos van a atacar, ¿sí me entiendes? No puedes cooperar para el ejército contrario, sino para el de nosotros. Nosotros enfocarnos en nuestra lucha, en nuestro ejército, en nuestra gente, que como dices tú, es encaminarlos en el camino de Dios, predicarles, mostrarles a través de nuestros actos que Cristo vive en nosotros, para que el día de nosotros, de mañana, ellos nos esperen o nosotros los esperemos, pero con la certeza de a dónde vamos a ir. Es todo de mi parte. Bueno, de mi parte sería como a esa gente que todavía no está en el camino de Dios. Siento que toda esta fecha del Día de Muertos es como un sentimiento que no dejan, ¿no? Porque hay veces que hacen altares porque no se despidieron de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, de un primo, de un hijo. Y, vaya por culpa, exacto. Y sienten eso de que culpa de que no se despidieron, no dijeron lo mucho que se querían o estaban peleados, ¿no? Pero yo te animo, ¿no? A soltar ese sentimiento de culpa, porque todo este podcast fue hecho con amor para que vieras la realidad, ¿no? Vieras el origen de qué viene todo esto, lo malo, y puedas soltar eso, puedas cambiar el rumbo de tu vida. Y como le decíamos, esto es para predicar a la gente, para que llegue a esa gente que todavía no está en el camino, y la gente que está iniciando este camino con Dios. Quisiera leerles un versículo. Dice, es en Romanos 12:2 en NTV. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No confundir las cosas, no confundir es que en mi negocio voy a decorar de Halloween para que la gente llegue y aquí yo les predique. No, las cosas de Dios son de Dios. Y saber el contestarle, ¿no? A esos alumnos tal vez en las escuelas de por qué no festejamos nosotros los cristianos, ¿no? Porque como lo vimos, es un culto a la muerte, es una honra a la muerte, y nuestro Dios al que servimos, al que honramos, al que alabamos, es un Dios de vivos, es un Dios de luz, no un Dios de oscuridad ni de muertos. Entonces es una palabra de ánimo, y que Dios los bendiga. Exacto. Amén. Bueno, pues yo creo que concluimos y ya nos estaremos viendo la próxima semana en este sábado de podcast. Les agradecemos mucho el que nos estén mirando y gracias por su tiempo. Esperemos vernos pronto y pues ya. Adiós. Los bendiga. Hasta luego. Saludos, Hasta amigo. luego. Saludos, hijo.